de esos días o incluso de esos años. Cambiando los factores del modelo climatológico, los científicos de Boulder pueden llevar a cabo estudios que no pueden realizar en el mundo real. Exploran las diferentes situaciones que puedan revelarnos las causas de un cambio climatológico mundial. El climatólogo Steve Snyder utiliza los modelos informáticos para analizar el posible impacto de un calentamiento global por dióxido de carbono. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿de qué sirven estos modelos? ¿Por qué nos ayudan a determinar el clima del futuro? Si queremos saber qué va a pasar en el futuro, tenemos que calcular cuánto gas estamos lanzando a la atmósfera y ver cómo va a afectar al clima. Ya que no tenemos otro modelo físico, una tierra gemela que podamos contaminar con gases de invernadero para ver cómo reacciona, lo único que podemos hacer es desarrollar un modelo matemático con un ordenador. Tomamos este modelo y describimos el clima actual para tratar de simularlo. Luego le vamos añadiendo los mismos gases que desprendemos hoy. Le pedimos que nos muestre en qué ha cambiado el clima, comparamos los resultados y así podemos hacernos una idea del clima del futuro si seguimos este ritmo. Mientras unos científicos especulan sobre los efectos del dióxido de carbono en la atmósfera futura, otros experimentan con el clima del pasado. Esta región semidesértica en el Parque del Valle de Pueblo, Colorado, en la época de los dinosaurios estaba bajo el agua. El geólogo Eric Barron rastrea la zona en busca de rocas que prueben la existencia de un antiguo mar. Estas rocas se remontan al Cretácico, hace 90 millones de años. Sus características y los fósiles que hay en ellas nos demuestran que antiguamente esta zona estaba cubierta por un mar poco profundo que cubría toda la zona de Colorado a Kansas y del Golfo de México a la cuenca del Ártico. Si nos fijamos en los fósiles podemos ver que son claramente marinos. Además vemos que el clima era mucho más cálido que hoy. En Groenlandia encontramos caimanes fosilizados. A menos que los caimanes tuviesen pelo, es evidente que el clima tenía que ser mucho más cálido que ahora. Los fósiles de las rocas nos descubren un lugar muy distinto al que existe hoy en este semidesierto del este de Colorado. Hace 100 millones de años, este lugar era un paraje frondoso y tropical por el que vagaban los dinosaurios. En el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, Eric Barron usa un modelo informático para averiguar qué pudo dar lugar a un clima tan cálido. Primero coloca los continentes como estaban en la época de los dinosaurios y ajusta los valores climatológicos para simular aquel mundo. Barron ya sabe cómo era el mundo, pero quiere comprender por qué. Los valores geográficos del Cretácico almacenados en este ordenador son muy distintos a los de hoy en día. Vemos que Australia estaba pegada a la Antártida, la India en el hemisferio sur y la prueba de inundaciones en Norteamérica. La primera pista la obtuvo del desplazamiento de la corteza terrestre, las placas tectónicas. La ciencia ha descubierto que la superficie terrestre está rota. En medio de los océanos hay una cordillera montañosa donde el ardiente núcleo genera corteza terrestre. Del interior de la Tierra emergen rocas incandescentes que se extienden por el fondo marino. Esto hace que los continentes se desplacen. Es difícil imaginar un cambio más drástico en la superficie terrestre del que vemos aquí. Lo más increíble es que al meter los valores de este cambio en el modelo climatológico del Cretácico, solo nos da un tercio del calentamiento necesario para explicar el clima de ese tiempo. ¿Qué causó ese calentamiento? En el lugar de donde nace la corteza, en el fondo marino, se han observado grandes chimeneas que escupen columnas de gas y dióxido de carbono. Estos gases terminan subiendo a la atmósfera. Lo demás lo absorben y reciclan las profundas zanjas del fondo marino.
Cuando el fondo marino es reabsorbido hacia el interior de la Tierra, se funde. El carbono sedimentado durante millones de años sube a la superficie y explota con la violencia de un volcán, enriqueciendo la atmósfera terrestre. Al incrementar la cantidad de dióxido de carbono en su modelo, Barron consigue explicar el gran calor del Cretácico. Si el modelo es correcto, las rocas del este de Colorado deberían revelar pruebas de una gran actividad volcánica. En estas rocas del Cretácico encontramos pruebas de un incremento en el vulcanismo. Esto debió generar un incremento del dióxido de carbono durante el Cretácico. Cada una de estas capas amarillas refleja la lluvia de cenizas tras una explosión volcánica. Como se puede ver, hay varias capas. En todo el mundo hemos encontrado pruebas similares de un incremento en la actividad volcánica durante el Cretácico. Y hemos descubierto que el emplazamiento de los continentes solo es uno de los factores que explican el gran calor de ese período. La combinación de todos estos factores y el resultado de los modelos climatológicos demuestran que el efecto invernadero del CO2 pudo tener mucho que ver con el calor del Cretácico. Seguramente ha sucedido varias veces y si ha pasado así, puede volver a pasar. Los científicos han añadido otro capítulo a la historia del dióxido de carbono. Pat Zimmerman, químico atmosférico, estudia a las termitas. Zimmerman cree que la incesante tala de selva tropical puede derivar en una explosión en el número de termitas. Esto podría afectar seriamente al clima terrestre. Hoy existen más de 3/4 de tonelada de termitas. Las termitas, criaturas muy antiguas, llevan poblando nuestro mundo cientos de millones de años. Las termitas han sido estudiadas por su compleja estructura social. Zimmerman las estudia ahora para determinar su nivel de metano, uno de los muchos gases de efectos similares al dióxido de carbono. El metano se ha doblado en los últimos 150 años y los científicos se empiezan a preocupar por su efecto a largo plazo. Para medir el metano que produce una termita, se coloca a los insectos en un frasco con un trozo de madera. Cada frasco está conectado a un aparato que analiza qué parte de la madera se convierte en metano. El principal alimento de las termitas es la celulosa de las plantas. Pocos animales pueden digerirla, pero las termitas han conseguido una de las relaciones simbióticas más eficientes de la naturaleza. Su aparato digestivo contiene unos microbios que segregan una enzima que convierte la celulosa en azúcares, alimento que absorben las termitas. Un subproducto de esta transformación química es el metano. Aunque el experimento parece bastante simple, nadie lo había llevado a cabo. Hace más de medio siglo se descubrió que las termitas generan metano, pero nadie había medido cuánto. Y nadie había constatado que hay tantas termitas en la Tierra que podrían afectar a la química de nuestra atmósfera. Las investigaciones de Zimmerman son importantes, pero hay pruebas de que hay otros emisores de metano como son los pantanos, el ganado y el creciente cultivo de arroz. Pero el metano es solo uno de los gases que están cambiando nuestro clima. Si siguen aumentando las emisiones de estos gases en el siglo XXI, se podría duplicar el efecto del dióxido de carbono, algo más rápido y preocupante de lo ya previsto. Aunque estas investigaciones estén en sus comienzos y sigan siendo polémicas, está claro que la Tierra y su clima serían completamente distintos si no fuese por la actividad biológica del planeta. Nuestro mundo depende del delicado equilibrio entre atmósfera y biosfera. Las emisiones de las termitas prueban que un solo organismo puede afectar al clima. Muy pronto, los científicos esperan poder determinar si la tendencia de calentamiento prevista